Tengo que ser muy cautelosa con todo lo que digo, chicos, porque yo por ahí soy un aparato. Bueno, les cuento un poquitito. La clase de hoy nosotros vamos a ver el tema de flujos, ¿está bien? Les bajé varias cosas de flujo. En ese sentido, lo que les voy a ir diciendo es que ustedes vayan mirando, pero les cuento un poco lo que yo siempre subo para todas las clases. En general, nosotros subimos un archivo donde están los enunciados, porque nosotros trabajamos con clases que son eminentemente prácticas, entonces de alguna manera tienen los enunciados, después tenemos los PowerPoint en donde nosotros vamos desarrollando las clases y concomitante vamos trabajando con Excel. Por eso les decía que si ustedes tienen la posibilidad de ir trabajando con Excel, bienvenido, porque lo que vamos a hacer es ir trabajando algunos casos con Excel. Si no, yo por las dudas, porque yo sé que muchas veces ustedes trabajan desde los teléfonos o qué sé yo, no todo el mundo tiene la posibilidad de un Excel ahora en este horario de clase, les he puesto el Excel resuelto para que no tengan problema, me vayan viendo en la clase y después puedan ir verificando ya directamente la resolución. Así que lo van trabajando como quieran. Hay uno que se llama algo así como flujos taller y otro que se llama flujos resueltos. La diferencia es que uno tiene una parte que está resuelta y otra parte que no, que la vamos a ir resolviendo, y otro que está resuelto en forma completa. ¿Estamos de acuerdo? Secretario, por Sí, favor, sí, haga la pregunta sí, usted. sí, Para eso es mi secretario. Tiene que preguntarle a los compañeros si se entendió. perfecto. Se Bueno, entendió, se entendió bien. no, usted no tiene que responder, usted tiene que preguntarle a sus compañeros. ¿Me Le entiende? pregunto por WhatsApp. Les pregunta así en vivo. Me Bien, ¿se ponen una entendió? manito para arriba o una manito para abajo, ¿me entiende? Esa es la función del secretario. Pero, pero ¿Estamos de no puedo acuerdo? hablar mientras usted está hablando, no entiendo. Sí, no, sí podés hablar, sí podés hablar. Cuando yo te diga, cuando yo te pase la palabra, vos le preguntás a tu compañero, ¿me entendés? Bueno, bueno. Bueno, bueno, muy bien. Escúchenme una cosa, empecemos con el tema de flujo. El tema de flujo es un tema, bueno, Lorenzo le debe haber hablado de que en realidad uno en evaluación de proyectos lo que tiene que hacer es pensar en una formulación de un proyecto, buscar los antecedentes para poder tomar la decisión de si un proyecto es bueno o un proyecto es malo. Y en realidad nosotros siempre cuando armamos un proyecto lo que hacemos es plantear un flujo, digamos, y ese flujo nos tiene que servir para tomar la decisión. Entonces lo que vamos a ver en esta clase, seguramente que en la clase de mañana, es varios elementos, como por ejemplo la diferencia que hay entre evaluación económica y evaluación financiera. Después vamos a tratar de ver tres cosas que se hacen cuando nosotros trabajamos con flujo, que es identificar, medir y valorar los conceptos que entran en este flujo para tomar la decisión y el armado de flujo concretamente. Entonces, empecemos por lo primero. La idea es que nosotros cuando vamos a hablar de la importancia de formular y evaluar un proyecto, nos tenemos que preguntar para qué nosotros hacemos evaluación de proyecto, ¿no es cierto? Siempre formular es buscar los antecedentes, pero después uno los evalúa. Entonces, en realidad, yo digo, uno no se puede, digamos, pensar en hacer una clase de análisis económico de proyectos sin saber lo que significa un proyecto. Y cuando uno habla de la palabra proyecto, son esas palabras que se usan en distintos ámbitos con distintas connotaciones. O sea, si ustedes le preguntan a un ingeniero qué significa proyecto, el ingeniero le va a decir, y bueno, el plano de la casa, qué sé yo, el arquitecto le va a decir algo, la maestra habla del proyecto educativo, y nosotros en realidad lo que estamos haciendo es evaluar proyectos, entonces decimos, bueno, primero pongámonos de acuerdo qué significa proyectos para un evaluador de proyectos, y después vamos adelante con todo el tema de la evaluación. Entonces, fíjense, en este cartel que dice acá, es una definición muy amplia de proyectos, porque dice que un proyecto es un plan de acción que implica utilizar recursos normalmente al principio para obtener ciertos resultados en el futuro. Entonces, si uno piensa en esta definición tan amplia de proyecto, donde uno está pensando básicamente poner dinero para obtener dinero en el futuro, dentro de esa categoría entran muchísimos proyectos como los que yo les he puesto en pantalla. Fíjense que los que van en pantalla son desde la construcción de un dique, la ampliación de un hotel, que parecían proyectos bastante importantes, hasta los últimos que dicen, bueno, mudarse de la casa también es un proyecto. Porque eso también implica tener que ver cómo contratar una mudanza, me voy a ir a una casa mayor, qué impuestos paga esa casa, etcétera, etcétera. O sea que todo lo que para mí, o un evaluador de proyectos, ¿no es cierto?,
se pueda trasladar a un flujo, constituye un proyecto. Entonces, de alguna manera, como les decía yo, el concepto de proyecto, desde el punto de vista del evaluador de proyecto, es bastante amplio. Y la idea entonces es para qué aparece la evaluación de proyectos, o sea, por qué nosotros tenemos que evaluar las consecuencias de una decisión y ponerlas en un flujo y ver si nosotros colocamos dinero, a ver cuánto dinero de ese rescatamos y ver si nos conviene realizar esa acción en particular. Fíjense que en realidad acá aparece, y acá por eso creo que esto entra dentro del ámbito de los economistas mucho, el tema del problema económico fundamental. Y el que ha estudiado economía, o básicamente sabe algo de economía, sabe que esto en realidad es una disociación que ocurre entre la escasez de factores productivos, o sea, de bienes y servicios, y las necesidades que son ilimitadas y renovables. Entonces, nosotros tenemos un desfase que nos obliga de alguna manera a buscar herramientas que nos permita decir, bueno, estos recursos que son escasos, ¿hacia dónde los vamos a aplicar? O sea, ¿cuáles son las primeras necesidades que vamos a satisfacer y por qué esas y no otras? Entonces, al buscar estas herramientas y tratar de ver, de solucionar este problema económico fundamental, uno recurre a algunas como la evaluación de proyectos. Entonces, fíjense, si uno mira un proyecto, yo siempre que digo, bueno, es un curso de acción donde implica poner recursos y rescatar recursos en el futuro, yo podría ver el proyecto como algo donde se generan costos y se generan beneficios, y esos costos y beneficios se van generando a través del tiempo. Por eso, fíjense, C de costos, B de beneficios, muy sencillo, y T de tiempo para decirle, bueno, no todo ocurre en el mismo momento, sino que estos costos y estos beneficios van ocurriendo en distintos momentos. Y cuando yo hago la diferencia entre el costo y el beneficio de un instante en el tiempo, de un momento, lo que tengo es el beneficio neto. Entonces, de alguna manera, yo lo que voy a tener es un flujo de beneficios netos que ocurren a través del tiempo. Y estos beneficios y estos costos no se pueden comparar por suma simple, sino que lo que hay que hacer es, de alguna manera, aplicarle indicadores. O sea, tratar de homogeneizar cosas que están en distintos momentos en el tiempo y que Lorenzo en matemática financiera les ha hablado que tienen distinto valor según el momento en donde estos elementos ocurren. Entonces me van a ver a mí siempre que estoy haciendo así con las manos, porque siempre estoy pensando en una balanza, en el sentido de que yo voy a tener beneficios por un lado, costos por el otro, pero necesito homogeneizarlos para ponerlos en los platillos de la balanza y ver hacia dónde se inclina la balanza. Esa homogeneización se hace con fórmulas de matemática financiera. No les estoy dando paso a ustedes a la pregunta porque me parece que esto es sencillo de entender. Y estas fórmulas de matemática financiera que se aplican sobre el flujo, lo que tienden a hacer es homogeneizar los valores para ponerlos en las balanzas. Y digamos, esas fórmulas que se aplican a flujos, lo que hacen es calcularme ciertos indicadores para la toma de decisión. Y esos indicadores reciben distintos nombres. Acá yo, por una cuestión de la filmina, para que no fuera muy grande, le puse 3 de ellos, que son los caballitos de batalla en la evaluación de proyectos, que se llama el VAN, que es valor actual neto, y fíjense que se lo he puesto en negritas como para que se vea que es el más importante de todos. Y después tenemos 2 más, en este caso, que es la TIR, tasa interna de retorno, o el periodo de recuperación de la inversión. Después en el futuro ya van a ver que les llamamos PRI, la TIR, el VAN, y bueno, ya vamos a saber entre todos de qué se trata. Después los vamos a definir, pero lo que quiero es hacer una introducción. Entonces, fíjense, nosotros vamos a tener beneficios y costos, los vamos a tener que homogeneizar para poner en las balanzas y ver si los beneficios le ganan a los costos, con eso el proyecto va a ser bueno, o si los costos le ganan a los beneficios, con lo cual el proyecto nosotros vamos a decir que es malo. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Miren acá lo que yo estoy diciendo. Cuando nosotros tenemos estos indicadores de rentabilidad, ¿rentabilidad qué quiere decir? Si es rentable, si los beneficios le ganan a los costos. Nosotros tenemos que siempre pedirle a un indicador de rentabilidad 2 cosas. Eso no quiere decir que el indicador nos lo pueda cumplir, pero le vamos a pedir 2 cosas. Uno es que el indicador me diga si el proyecto individualmente considerado ¿es bueno o es malo? O sea, si este proyecto, yo quiero poner una fábrica de galletitas, digo, ¿me conviene poner la fábrica de galletitas, sí o no? Esa es la pregunta.
Entonces, fíjense, cuando yo pongo esto en un flujo, generalmente los flujos empiezan con cosas negativas, poner plata. Después, generalmente tienen periodos de rescate de dinero. O sea, ¿qué quiere decir de rescate? Que los beneficios son mayores que los costos, por eso acá figuran en verde en la pantalla. Acá, por ejemplo, yo he puesto un flujo que tiene un rojo en algún momento en el tiempo. Esto es pensando, por ejemplo, que pueden haber proyectos que yo tenga una reinversión fuerte, una compra de un equipo importante en el medio, y luego tengo, por ejemplo, beneficios al final. Cuando yo miro esto y veo los rojos y los rojos son los negativos, los verdes son los positivos, a simple vista yo no puedo decir si los verdes le ganan a los rojos o si no es así. Porque yo el beneficio del momento 5 no lo puedo comparar con la inversión que puse acá en el primer instante en este flujo. Entonces, la idea es que nosotros vamos a tener que buscar algo en el que este flujo se reduzca para decirme si los verdes le ganan a los rojos. Esa es la idea. Muy importante en evaluación de proyecto, y por eso yo creo que acá nosotros tenemos la ventaja como economistas y al hacer esta materia, es que los indicadores pueden ser muy buenos. Después vamos a ver las bondades del BAN, las bondades o las cosas malas de la TIR o lo que sea, pero por más bueno que sean los indicadores, supónganse que llegamos a un indicador que es la panacea, que es lo mejor que podemos tener, nunca suplanta la calidad del flujo. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo cuando armé este flujo me olvidé de poner un costo, puse un beneficio de más, o puse un beneficio duplicado, o puse un beneficio más grande de lo que tenía que ser, en realidad el indicador va a dar un resultado, porque es un resumen de los beneficios y de los costos. Entonces ahí, ¿dónde va a estar la falla? En el ingrediente que yo puse para calcular el indicador. Entonces, la evaluación de proyecto y el que sabe evaluar proyectos, más de saber de indicadores, tienen que saber de armado de flujo. Y eso es lo que nosotros vamos a hacer en este instante, tratar de ver cómo se arma bien un flujo, no poner cosas de más, no poner cosas de menos. En la práctica, lo más probable es que se tiendan a subestimar los costos y a sobreestimar los beneficios. Con lo cual, lo que yo estoy diciendo, si es subestimar los costos, ponerlo menor del valor que deberían tener, o sobreestimar los beneficios, ponerlo más alto de lo que deberían ser, ficticiamente le estamos dando más bondad al proyecto, porque le estamos achicando lo que no nos conviene, le estamos agrandando lo que nos conviene. Hay una tendencia a hacer eso, ya que los proyectos den más rentable de lo que son, o den rentable cuando no lo son. Entonces, bueno, ahí vamos a ver respecto de esto. Y antes de darles paso a ustedes, por las dudas que haya alguna duda, fíjense que la otra cosa que le tenemos que pedir a un indicador es que cuando nosotros tenemos dos proyectos, porque muchas veces tenemos varias necesidades y tenemos recursos limitados, los indicadores me digan entre dos proyectos cuál es el mejor, o sea, lo que se llama el análisis comparativo. Y acá a mí se me ocurrió poner el mismo proyecto de recién y uno distinto, que empieza con una inversión por ahí más larga y tiene beneficios que por ahí se cortan en un periodo menor o pueden ser a simple vista más chicos. Yo no sé, digamos, entre estos dos proyectos a simple vista yo tampoco puedo saber cuál de ellos es el mejor. Y eso es lo que yo le tengo que pedir a ese indicador de rentabilidad. Les voy a ir haciendo un adelanto. Vieron que muchas veces cuando uno está viendo una película dicen, bueno, cosas que van a ocurrir en el capítulo siguiente. Bueno, más o menos esto es así. En ese adelanto que yo les estoy haciendo, les voy a decir que los indicadores en general no tienen problema cuando lo que tienen que decirme es si un proyecto es bueno o malo en sí mismo. Pero sí presentan la mayoría de los indicadores problemas acá, cuando tienen que comparar. Entonces, los indicadores hay que saber usarlos. Entonces, no solamente armamos un flujo, sino después podemos calcularle los indicadores, pero después viene una etapa adicional, que es usar bien los indicadores para tomar la decisión. Bueno, Nicolás, quisiera que le preguntes a los compañeros secretarios a ver si se ha entendido hasta acá. Chicos, ¿se ha entendido hasta acá? Sí, Nico. Todo bien. Sí, perfecto. Bueno, muy bien, secretario, muchas gracias por su función. Por nada. Bueno, fíjense que cuando nosotros vamos a evaluar un proyecto, nosotros la primera clase les dijimos que íbamos a enseñar dos tipos de evaluaciones.
una evaluación privada y una evaluación socioeconómica. Es decir, que cuando nosotros abordamos un proyecto, pareciera que estas dos evaluaciones en realidad son cosas muy distintas que podemos hacer sobre ese proyecto. Sin embargo, no están así. Fíjense, vamos a empezar con la evaluación privada, porque es la más fácil de entender. La evaluación privada se aborda el proyecto, cuando uno hace evaluación privada, desde el punto de vista, y fíjense lo que he puesto acá, de una persona o de un grupo de personas, que pueden ser, por ejemplo, desde el punto de vista de una familia, de una empresa, de los accionistas de una empresa, de un grupo de empresas, que lo que quiere saber es si a esa familia o a esa empresa o a esos accionistas les conviene o no ejecutar el proyecto. Y a esto, lo importante es lo que dice acá, que cuando yo evalúo el proyecto desde el punto de vista de una empresa, esa evaluación no tiene en cuenta si yo afecto a otros con mi proyecto. Es decir, lo que estoy diciendo en términos económicos no tiene en cuenta las externalidades que yo genero, tanto positivas como negativas. O sea, yo vengo, instalo una papelera, contamino el río, le afecto a los productores más allá, yo lo que miro es cómo me va a mí con la papelera, no miro cómo les afecta a los productores el hecho de que yo les contamine el río, excepto en el caso donde me internalizan la externalidad, o sea, donde ya la externalidad deja de ser externalidad porque me la internalizan. Por ejemplo, me cobran una multa. Entonces, si a mí me cobran una multa, eso va a constituir un costo más del proyecto. Entonces ya deja de ser una externalidad, pero sí un costo para mí. Entonces, de alguna manera, lo que yo les estoy diciendo es que cuando yo evalúo un proyecto desde el punto de vista privado, supóngase de una empresa, lo que miro son beneficios y costos relevantes para esa empresa. Después vamos a ver cómo los definimos. Y el objetivo que nosotros perseguimos es, si a ese agente privado, a esa empresa, a esa familia, ¿no es cierto?, que yo he definido previamente, le conviene o no ejecutar el proyecto. O sea, lo que nosotros miramos o nos concentramos es en la riqueza de ese agente privado. Se lo voy a decir un término menos académico. La idea es que nosotros miramos si la plata que entra debido al proyecto a ese agente privado es mayor que la plata que sale. Es decir, lo que nosotros estamos mirando es cambios en el ingreso y egreso de efectivo. Y nos concentramos en el efectivo, no porque no tenga otros beneficios o costos, sino porque en realidad lo efectivo, lo que es monetario, valoración monetaria, es lo que se puede poner en un flujo y lo podemos convertir en un número monetario. Después vamos a ver cómo se tratan aspectos que no son monetarios, después lo vamos a mirar, pero por el momento no. Entonces, fíjense, nosotros cuando hacemos la evaluación privada, lo que miramos es que al inversor este proyecto le genera beneficios, cosas buenas, le genera costos, cosas malas. Como yo le digo, tratamos de ver si estos verdes les ganan a estos rojos o no. Y eso lo hacemos a través de los indicadores de rentabilidad. Cuando nosotros vamos a ver qué beneficio y qué costo, que era lo que yo les decía que es lo más importante en evaluación de proyecto, es lo importante es ver cómo se determinan esos beneficios y esos costos. Entonces, ahí es donde entra el tema de que para determinar los beneficios y costos de un proyecto, yo necesito comparar la situación sin proyecto. O sea, si el proyecto no se hace, eso se llama situación sin proyecto, o también se le suele llamar, en cualquier libro de proyecto lo van a encontrar así, la situación base. Es decir, ¿qué pasa si el proyecto no se hace? ¿Y qué pasa si el proyecto se hace? O sea, comparo la situación sin proyecto con la situación con proyecto. Porque, fíjense, ¿cómo yo voy a decir si un proyecto es bueno o malo si yo no lo comparo contra no hacerlo? ¿Cómo yo puedo decir que una persona es linda o fea si yo no tengo un parámetro de lindura, por decirlo de alguna manera? ¿Cómo puedo decir si una persona es buena o mala si no tenemos un parámetro de lo que es ser una persona buena? Entonces, de alguna manera, para saber si algo es bueno o malo, en este caso un proyecto, yo necesito comparar. Y ahí es donde se comparan las dos situaciones, la con proyecto y la sin proyecto. Y desde esa comparación surgen estos tres verbos. Identificar, que significa decir cuáles son los beneficios y los costos. Cuantificar, eso significa ponerle unidades físicas. Por ejemplo, supónganse, si ustedes tienen un incremento en las ventas, dice número de unidades que se venden de más.
Si tienen que comprar máquinas, ¿cuántas máquinas, de cuántas máquinas estamos hablando? ¿De cuántas horas hombre estamos hablando? Eso es cuantificar, ponerle unidades físicas. Y finalmente, valorizar. Valorizar significa ponerle unidades monetarias a las unidades físicas que le pusieron antes. Entonces, miren, estos tres verbos tienen que estar enganchados y en esa secuencia. Nadie puede valorar lo que no se cuantificó. Y nadie puede cuantificar lo que no se identificó. Entonces, el kit de la cuestión en evaluación de proyectos está en identificar qué va y qué no va. O sea, qué beneficio va y qué beneficio no va. O qué es un beneficio del proyecto y qué no lo es, qué es un costo del proyecto y qué no lo es. ¿Se entiende hasta acá? Nicolás. Sí, sí. ¿Se entiende, chicos? Muy bien, Nicolás, me gusta porque vos Sí, se siempre me entiende. decís primero tu opinión y después haces la pregunta. Muy correcto, tu función de secretario, correcto. Perfecto. Bueno, Sí, muy se bien. entiende, dicen. Bueno, muy bien. Entonces, ¿cómo se comparan los beneficios y los costos? Fíjense que acá, en la comparación, yo tengo la balanza. Entonces yo digo, yo tengo beneficios que están ocurriendo en distintos momentos. Lorenzo me dijo que habló de momentos y de periodos con ustedes. Van ocurriendo los beneficios en distintos momentos, van ocurriendo los costos en distintos momentos. La idea es que yo los tengo que comparar. Y esa comparación muchas veces se hace a través de un proceso que se llama la actualización. ¿Qué quiere decir actualizar? Traer todos los valores que están puestos en el futuro al momento actual. Por eso hablamos de valor actual de beneficios, valor actual de los costos. Y después vamos a ver, porque esa actualización implica tener en cuenta una tasa de interés, ¿no es cierto? Vamos a ver qué tasa de interés es la que tenemos que aplicar. Pero bueno, por ahora pensemos en esto. Entonces, fíjense, yo para saber si un proyecto es bueno o es malo, tengo que saber si el valor actual de los beneficios es mayor que el valor actual de los costos. Esa diferencia entre valor actual de los beneficios y valor actual de los costos tiene un nombre que es esencial en evaluación de proyectos, que es valor actual neto. Es el famoso VAN, sobre el cual se dice mucho, se sabe poco en la práctica profesional y sobre el cual yo les voy a tratar de manifestar lo que está bien, lo que está mal, porque no es cuestión de saber que hay un VAN y que si el VAN es positivo, obviamente, el beneficio es mayor que el costo, pero no vaya a ser que acá yo esté metiendo cosas que están mal. Entonces, lo que vamos a hacer es saber qué está bien y qué está mal, y les voy a marcar también los errores que se suelen cometer en la práctica para que ustedes estén preparados para cuando salgan a la calle y se enfrenten con esos errores. Esto aparentemente está bastante bueno, digamos. El tema es que también, a contraposición de esto, sobre los cuales yo no voy a hablar mucho más hoy, existe una evaluación que se llama la evaluación socioeconómica. Y en realidad lo único que les voy a decir por el día de hoy, para que vean que no es algo tan diferente, en vez de tomar la óptica de una persona o de un grupo de personas como una empresa, lo que se hace es tomar la óptica de toda la sociedad. Entonces, por ejemplo, después vamos a volver sobre esto, si ese proyecto se evalúa desde el punto de vista de toda la sociedad, cuando evaluemos una papelera, no solo nos bastará saber cómo le va al que instala la papelera, sino todos los que pueden estar afectados porque esa papelera tira aguas al río y con ese río se riegan tierras más abajo. O, por ejemplo, si nosotros vamos a reinstalar el tema del metrotranvía, como se hizo unos años atrás, no solamente vamos a mirar cómo los beneficia eso a quienes ahora les permite conectarse el metrotranvía, sino también vamos a mirar si los afecta a los autos que cruzan por la calle Belgrano de este a oeste o al revés, por el hecho de que ahora cuando pasa el metrotranvía tienen que parar y antes que no estaba el metrotranvía no paraban. Entonces, no solamente miramos un aspecto del proyecto, sino miramos a todos los grupos de involucrados que los puede afectar y para todo el conjunto se calculan los beneficios y se calculan los costos. O sea que este análisis de comparar el con proyecto versus el sin proyecto se hace igual en evaluación. Lo que entra distinto es qué beneficio y qué costos se identifican. Nada más que eso. Se los estoy haciendo muy fácil porque después van a ver que no es tan fácil en evaluación social identificar esos beneficios y costos. Pero bueno, la idea es que por el momento con esto basta. Para eso tenemos varios capítulos de esta miniserie que se llama Análisis Económico de Proyectos 1. Entonces, miren,
Acá lo que quiero es que estén muy atentos. Fíjense, vamos a evaluación privada. Evaluación que se hace desde el punto de vista de una empresa, pensémoslo así, o de un inversor privado que quiere hacer un proyecto. Y fíjense que acá el título me dice que en evaluación privada hay dos evaluaciones. Una evaluación que se llama la evaluación económica y otra evaluación que se llama la evaluación financiera. Si hay dos títulos, estas dos evaluaciones tienen que hacer cosas diferentes, porque si no habría una sola y listo. No tendríamos que estar pensando en que hay dos evaluaciones. Entonces, miren esto. Cuando nosotros pensamos en evaluaciones, tenemos este desdoblamiento. La evaluación financiera y la evaluación económica. Pero esto no termina acá, porque la evaluación económica, a su vez, tiene una doble apertura, que es que la evaluación económica también se clasifica en evaluación económica pura y en evaluación económica financiera. Y vos me vas a decir, Claudia, pero me estás complicando la cosa, me estás diciendo que hay una evaluación financiera y una económica financiera, ¿por qué no le pusiste otro nombre? No le puse otro nombre porque en realidad en la práctica la van a encontrar así. Yo le hubiera puesto a esta otro nombre para que ustedes no se confundieran. Pero la idea es la siguiente. Uno tiene una evaluación financiera y tiene una evaluación económica. Cada una de estas dos que está en verde tiene que servir para algo diferente. Y dentro de la económica vamos a ver por qué se habla de una económica pura y de una económica financiera. Déjenme que el cuadrito esté ahí y después vamos a ir avanzando. Empecemos de a una. ¿Qué es la evaluación financiera? La palabra financiera viene de la parte de las finanzas de una empresa. Habla de la caja de una empresa. Entonces, fíjense, la evaluación financiera, como cualquier evaluación, siempre se basa en un flujo, que se llama el flujo financiero, en este caso, o el flujo de caja. Yo le dije que teníamos que hablar con palabras en inglés, algunos lo deben haber escuchado como el cash flow. Bueno, entonces en realidad ese sería lo que hace la evaluación financiera. ¿Qué es la caja de una empresa? La caja de una empresa, ustedes siempre cuando tengan dudas en evaluación de proyecto vayan a pensar cosas básicas y cosas simples, porque eso les va a aclarar muchísimo las dudas. La idea es que en la caja de una empresa lo que les permite mostrar son las entradas y salidas de dinero, o sea, la plata que entra y la plata que sale. Esa es la caja de una empresa. Entonces, miren acá, yo me voy a salir 2 minutos de esto, aunque porque se me ocurrió ahora la idea. Muchas veces me va a pasar esto, chicos, perdónenme, pero así yo me siento más cómoda. Me voy a ir a una hoja nueva. Supónganse que yo quiero hacer el flujo de caja, flujo de caja de una empresa. Acuérdense cómo hablaron con Lorenzo. Ustedes tienen 0, 1, 2 y 3. Por ejemplo, son distintos momentos en el tiempo. Acuérdense que entre 0 y 1 existe un periodo de tiempo. Podría ser, por ejemplo, esto un flujo mensual. Entonces, entre 0 y 1 va a existir un mes. ¿Qué hace un flujo de caja? Un flujo de caja lo que hace es anotar los ingresos, bueno, me va a faltar una S acá, pero como lo voy a hacer rápido, y los egresos. Entonces, me va a anotar los ingresos y los egresos. Vamos a suponer, supónganse que estamos haciendo el flujo de caja de la situación con proyecto. Entonces, nosotros vamos a decir, bueno, si hacemos el proyecto, por ejemplo, probablemente acá tengamos un egreso de plata. Le voy a poner, si pongo un signo menos, así, un egreso, vamos a poner un valor para que me quede bien. Voy a tener un egreso de plata. Y supónganse que en el momento 1, o sea, después de un mes, ya empieza a tener ingresos y también tenga egresos. Entonces vamos a suponer que tenemos acá como ingreso 120 y vamos a suponer que tenemos como egreso 130, para ponerle un número cualquiera. Ya el segundo mes vamos a suponer que acá tenemos 240 y este se baja a 100. Y el tercer mes vamos a suponer que sigue siendo 240 y acá la voy a cortar para lo que yo les quiero mostrar. Y este es 100. En realidad, para que quede bien el cuadro, tendría que ponerle menos 100 porque es salida de dinero y menos 100 porque es salida de dinero.
Entonces, de alguna manera, fíjense que yo lo que estoy registrando es momento a momento cuánta plata entra y cuánta plata sale. Y yo lo que podría tener acá es la diferencia entre ingresos y egresos, ¿no es cierto? Y esa diferencia en realidad yo lo que hago es la suma de las dos filas anteriores. Entonces, ¿qué es lo que me va a mostrar esto? Lo que me va a mostrar esto es que cuando yo acá tenga signos negativos, como va a ocurrir acá, en estos dos amarillos que yo estoy poniendo, los ingresos han sido menores que los egresos. Y cuando yo acá pase a tener signos positivos, me va a ocurrir lo contrario. O sea, los ingresos van a ser mayores que los egresos. Esto sería lo que te hace un flujo de caja. ¿Para qué te va a servir un flujo de caja si vos registras ingresos y egresos de efectivo? Si estás mirando solamente los ingresos y egresos de una sola situación. En este caso, la situación con proyecto. Si hago el proyecto, ¿cuánta plata entra y cuánta plata sale momento a momento? Primero, si estoy mirando una sola situación, este flujo nunca se puede usar para decidir si un proyecto es bueno o malo, porque estás mirando una sola situación, no estás comparando. Eso es lo primero. Entonces, nunca va a servir para decidir. El segundo punto, ¿para qué lo armo si no me sirve para decidir? Sí te sirve para una cosa, lo que te sirve es para buscar lo que se llama la necesidad de financiamiento. Porque fíjense, si yo estoy anotando ingresos y egresos correspondientes a la situación con proyecto, cuando acá yo tenga los amarillos, que serían los casos donde los egresos superen a los ingresos, esa plata tiene que venir de algún lado, porque si no, no va a haber proyecto, no va a haber situación con proyecto posible. O sea, si yo no tengo estos 100 y estos 10 negativos del principio, no hay posibilidad de que la situación con proyecto exista. Entonces, esa plata es lo que se llama la necesidad de financiamiento. Si hago el proyecto, tengo esta necesidad de financiamiento. Y esa necesidad de financiamiento, ¿de dónde va a provenir? Puede provenir de capital propio, puede provenir de un préstamo. Es decir, ¿cuánta plata necesito y en qué momento necesito esa plata? Esa es la necesidad de financiamiento. Y fíjense una cosa, me sirve a mí para saber cuánta plata tengo que poner de mi bolsillo o salir a pedir, pero también le sirve, y esto es muy importante, para la institución financiera que le va a prestar. Porque la institución financiera que le va a prestar, con este flujo, sabe cuánto ustedes necesitan. No le va a prestar el 100% porque ninguna institución financiera presta el 100%. Entonces, supónganse que le presta el 70%. Acá les va a prestar 70, no 100. Los otros 30 él tiene que verificar que ustedes lo tienen, porque si no, con los 70 que ella le prestan, tampoco hay proyecto, ¿está bien? Y lo otro que le sirve a la institución financiera, no solamente saber cuánto van a necesitar y cuándo, sino también cuándo ustedes lo pueden empezar a devolver. Es decir, lo que se llama el periodo de gracia. Porque acá, por ejemplo, si la institución bancaria le presta 70, y le dicen, bueno, ya al mes me pagas la primera cuota, ustedes no van a tener plata para pagar la primera cuota. Entonces, de alguna manera, la institución bancaria sabe que por lo menos la primera cuota se las tiene que dar acá. Y si ustedes le están pidiendo 100 y 10, supónganse que les da el 100%, podrían decir, bueno, mira, ¿por qué no le inflamos un poco la cuenta? Le decimos que necesitamos 200 pesos. Y van y le dicen, necesito 200 pesos. Y cuando la institución vea esto, le va a decir, ¿de dónde 200 pesos? Ustedes necesitan 100 acá y 10 acá. Y recién me lo podés empezar a devolver acá. Entonces, este flujo me sirve para clarificar todo ese aspecto. No sé si se entendió, secretario. Sí, chicos, ¿se entendió? Sí, se entendió. Sí. Sí, se entendió, contestan. Bueno, entonces fíjense que acá lo dice claramente, o sea, determinar la necesidad de aportes de capital al proyecto, que pueden ser propios o ajenos, ¿está bien? Y el tema de conocer si los flujos del proyecto son suficientes para devolver la plata. Ahora, como yo les decía, se apoya en un flujo financiero donde se registra plata que entra y plata que sale. Y ese flujo es correspondiente a la situación con proyecto. La nomenclatura que vamos a usar es FC, de flujo de caja,
CP de con proyecto y el de sin proyecto SP, ¿no es cierto? Y la idea entonces es que nosotros tenemos ingresos y egresos efectivos correspondientes a la situación con proyecto, plata que entra y plata que sale en ese momento. La palabra efectivo, que está subrayada y puesta bien en grande, debería ser, es esencial en evaluación de proyecto, porque nosotros cuando hablamos de la caja es dinero en efectivo que entra y sale. Y nosotros entonces lo que tenemos detrás de esto es el criterio del percibido. Ustedes han tenido contabilidad y saben que la contabilidad se rige por el criterio del devengado. Nosotros en evaluación de proyectos, si cobramos, lo colocamos en el flujo, si pagamos, lo colocamos en el flujo, y en el momento que cobramos y en el momento que pagamos. Eso es esencial, por eso se habla, cuando nosotros hicimos recién la registración, y yo me le inventé unos números ahí, tendrían que ser cobros y pagos efectivos que uno tiene, en este caso en la situación con proyecto. Entonces, miren acá abajo, yo les voy a poner flujo de caja con proyecto, es la diferencia entre ingresos con proyecto y egresos con proyecto. Estos van a ocurrir a través del tiempo, esa T no se los he puesto, pero ya queda claro, me imagino, por qué estamos diciendo que es un flujo. Ahora vamos a la otra evaluación. O sea, yo estoy diciendo, si hago el proyecto, esta sería mi necesidad de financiamiento. Ahora, lo primero que tengo que saber es si me conviene o no hacer el proyecto. Para eso, lo que se hace es una evaluación económica. O sea, la evaluación económica lo que busca determinar es si a ese privado, a ese grupo de empresarios o a ese empresario le conviene o no ejecutar el proyecto. Y ahí es donde teníamos la doble división, ahí donde decíamos, tenemos una evaluación económica pura y una evaluación económica financiera. ¿En qué difiere una de la otra? La económica pura lo que busca saber si el proyecto es bueno o malo independientemente de su financiación. O sea, lo que se está considerando cuando uno hace evaluación económica pura es que el empresario tiene los fondos propios para hacer el proyecto. Es evaluar el proyecto con fondos propios. No quiere decir que los tenga, pero se hace así. Y después está la económica financiera. Esta financiera viene no de la palabra de la caja, sino que viene del financiamiento. ¿Dónde se va a financiar? Entonces, la evaluación económica financiera es la que incluye financiamiento de terceros. Es decir, incluye los préstamos. Para hacerla muy simple, la económica pura es sin préstamos ajenos, la económica financiera es con préstamos ajenos, y eso lo vamos a poder avanzar un poco más, pero las dos nos dicen si el proyecto es bueno o es malo. Lo que ustedes tienen como diferente es que acá van a tener el financiamiento puro y acá van a tener con préstamos. Y muchas veces los préstamos vienen a mejorar la rentabilidad de un proyecto y hay veces que nos vienen a empeorar la rentabilidad de un proyecto. Entonces, por eso se trata ese tema aparte. Si no existiera el financiamiento y con el financiamiento y se ve cómo nos va con ese financiamiento ajeno. ¿Se entendió? Sí, sí, ¿se entendió, chicos? Sí, perfecto. Sí, Bueno, perfecto. perfecto. Entonces, como toda evaluación, también tiene que apoyarse en un flujo. La evaluación financiera se apoyaba en un flujo financiero. La evaluación económica, fíjense que me tiene que decir si un proyecto es bueno o es malo. Y yo para decir si un proyecto es bueno o es malo, necesito hacer una comparación. Entonces acá lo que se arma es un flujo que se llama flujo económico, flujo de beneficios y costos, o se llama también flujo incremental. Se lo llama como ustedes quieran, no me importa el nombre, sino que esté bien armado. Y la idea es que para hacer la comparación, lo que se hace es tomar la diferencia de flujos de caja. Es decir, este flujo se arma, fíjense acá abajo, como la diferencia de flujos de caja. Se toma el flujo de caja con proyecto, el que vimos recién para necesidad de financiamiento, y a ese se le resta el flujo de caja sin proyecto. En este flujo, ¿qué se va a anotar? Bueno, se va a anotar los ingresos y los egresos momento a momento si es que no se ejecuta el proyecto. Uno inmediatamente cuando piensa en esto, yo sé que ustedes piensan, y bueno, pero muchas veces es un proyecto nuevo, entonces este tiende a ser cero, porque si hago el proyecto tengo ingresos y egresos, por ejemplo, instalo una fábrica de galletitas, voy a vender galletitas, voy a tener que comprar maquinaria, y si no lo hago no tengo ingreso ni egreso. Bueno, no es tan así.
así que no saquen conclusiones, cosas que van a tener que empezar a hacer en evaluación de proyectos. No tener prejuicios. Los prejuicios son malos en evaluación de proyectos. Acá la idea es que puede ser que este flujo en una empresa nueva sea cero, pero en muchos casos no lo es, y eso es lo que vamos a ir viendo a lo largo de este tiempo. Pero la idea es eso, que nosotros hacemos un flujo de diferencia. Entonces, miren acá, nosotros tenemos una situación sin proyecto y una situación con proyecto. Cada una de estas dos situaciones tiene ingresos y egresos efectivos. La sin proyecto, fíjense, tiene ingresos y egresos efectivos, y esos conforman un flujo de caja sin proyecto. La otra también tiene ingresos y egresos efectivos, y esa conforma otro flujo de caja sin proyecto. La idea es que nosotros tenemos que comparar estos dos flujos de caja y quedarnos con el mejor. Entonces, si no los comparo, yo no puedo decir cuál es el mejor. Por eso recién, cuando yo tomaba este flujo de caja para ver la necesidad de financiamiento, yo les decía, acá miro una sola de las situaciones, no miro la otra. Entonces, ¿cómo puedo decir que esta es mejor que la otra si no la he mirado a la anterior? Entonces, miren acá. Una de las formas de hacer es comparar estos dos flujos de caja. Pero lo que se hace en evaluación de proyecto, en vez de comparar los flujos de caja, es restar los flujos de caja. Ven, por ejemplo, yo tomo flujo de caja con proyecto y a ese le resto flujo de caja sin proyecto. El de con proyecto era ingresos menos egreso con proyecto y a este le resto ingresos menos egreso sin proyecto. Este menos que está delante de este segundo paréntesis, fíjense que hace que los ingresos sin proyecto asuman un valor final, negativo, y los egresos sin proyecto, con el signo menos de adelante, se tornan positivos. Entonces, yo seguramente que si estuviéramos en una clase presencial, les diría, por ejemplo, y Álvaro me puede contestar, ya que lo tengo acá en pantalla, y si me está escuchando, ¿cuántos positivos tengo en esta cuenta de acá, en esta fila de acá, Álvaro? ¿Tenés posibilidad de hablar? Sí, sí, 2 positivos. Tenés 2 positivos, ¿no es cierto? ¿Y cuántos negativos tenés? 2. 2. Bueno, vos fíjate, mirá lo importante que es esto. Cuando nosotros tenemos los 2 positivos, a esos 2 positivos los definimos como los beneficios de un proyecto. Y a esos 2 negativos los definimos como los costos de un proyecto. Entonces yo quiero que ahora miren esta filmina y ustedes miren la palabra beneficio y la comparen con las 2 positivos. Un ingreso de la situación con proyecto es un beneficio, pero también lo es un egreso que dejamos de tener correspondiente a la situación sin proyecto. O sea que la palabra beneficio no necesariamente va asociada a ingreso. Así como la palabra costo no necesariamente va asociada a la palabra egreso. Por eso yo nunca hablé de ingreso y egreso al principio cuando dije que había que tomar la decisión. Hablé de beneficio y costo. ¿Por qué? Porque un egreso de la situación con proyecto, algo que ahora tengo que hacer, si hago el proyecto, comprar una máquina, sí es un costo del proyecto. Pero también si gracias al proyecto, por ejemplo, tenemos que pagar menos luz, por lo tanto tenemos, vendemos menos de algo, por ejemplo, también eso es un costo del proyecto. Algo que se deja de percibir, como sería este caso, también es un costo del proyecto. Entonces esto es sumamente importante, porque muchas veces cuando se evalúan proyectos, lo que se arma es un flujo que solamente contiene los ingresos y egresos de la situación con proyecto, y ahí se le empiezan a calcular los indicadores. Y eso no sirve, chicos. O sea, lo que hay que hacer es calcular los de una situación, los de otra, restarlos, y ahí decirme cuáles son los que quedaron de beneficio, cuáles son los que quedaron en costo. Y ustedes se van a dar cuenta de algo muy importante. Fíjense, si hay algún elemento que entra acá en positivo y entra acá en negativo, que es lo mismo, o al revés, uno que entra en negativo y acá también entra en negativo, por ejemplo, el pago de un cadete, que lo tienen que hacer con proyecto o sin proyecto, es el mismo monto. Cuando nosotros hacemos la diferencia, ¿qué va a pasar con ese pago? Va a desaparecer. O sea, la relevancia y algo que termine siendo un beneficio o un costo, fíjense que está dado por el hecho de que participe en una situación y no participe en la otra, y viceversa.
o sea, un ingreso de una situación, pero no sea un ingreso de la otra, porque si no se va a cancelar en la cuenta final. ¿Se entiende el punto? Entonces, de alguna manera, nosotros para identificar los beneficios y los costos, tenemos que hacer esta cuenta diferencia y quedarnos con aquello que en la diferencia no desapareció. ¿Por qué lo trabajamos como diferencia y no lo trabajamos tomando un flujo por un lado y otro flujo por el otro? Porque justamente lo que estoy diciendo el kit de la cuestión. Cuando nosotros trabajamos con la diferencia, nos deshacemos de muchas cosas que terminan no siendo relevantes para la decisión. ¿Cuáles son las cosas? Las que ocurren en una situación y también ocurren en la otra, porque cuando se resten van a desaparecer. Obviamente las que no ocurren en ninguna de las dos, porque si no ocurren en ninguna de las dos, ¿qué vamos a estar restando? ¿Qué nos queda en esta cuenta final de diferencia? Lo que ocurre en una y no ocurre en la otra y viceversa. ¿Se entiende? Puede ser que ocurra en una y también ocurra en la otra, pero sean de distinto monto. Por ejemplo, que acá tenga ventas por 100 y acá tenga ventas por 80. Entonces, cuando yo haga la diferencia, me van a quedar las ventas por 20. Eso es lo que entra a jugar. Los 20 de diferencia. Lo que es igual de las dos situaciones va a desaparecer. No sé si estoy siendo clara. Sí, está claro. Bien. Entonces, como yo dije, bueno, estos chicos se me van a dormir en la mitad de la clase. Vamos a hacer una cosa que a mí me pareció que es muy interesante. Después ustedes me dicen, ¿qué es un campeonato? Yo no sé si vos no sé, Nicolás, si tenías claro que había un campeonato 2020 ahora, dentro de poco. No sé si sacaste entrada. ¿En dónde? Bueno, ahí te cuento. Bueno, si no están informados, se los cuento ya mismo. Tenemos un campeonato 2020. ¿Vos tenés claro de quiénes son estos escudos, Nicolás? Sí, del ¿De quiénes Barcelona y del son? Real Madrid. Del Barcelona y del Real Madrid. Bueno, hay un campeonato 2020 del Barcelona y del Real Madrid. Entonces, fíjate, mira, nos vamos a poner de acuerdo las reglas de juego de este campeonato. Se van a jugar 3 partidos. El ganador del campeonato va a ser por cantidad de goles hechos. O sea, no me vengan con eso de visitante local, porque este campeonato se juega en una cancha neutral que es en el Estadio Malvinas, Argentina. No sé si vos estabas informado. Andás sacando las entradas, Nicolás, para que vayas a ver este campeonato. ¿Está bien? Sí. Los Perfecto. pronósticos de este campeonato son los siguientes. Fíjense, estos son los pronósticos. Van a ser los 3 partidos, cancha neutral, así que valen los goles solamente por goles. En el primer partido el pronóstico es que el Barcelona va a perder contra el Real Madrid 1-2. En el segundo partido sacan un empate, con lo cual la balanza está equilibrada. Tercer partido, en realidad se espera que el Barcelona le gane al Real Madrid. ¿Está bien? 3-1. Entonces yo quiero que ustedes, dado que deben estar conectados a internet, se metan en esta página que se llama www.menti.com y les va a pedir un código de acceso y marquen este código de acceso rojo, que es el 285 5204. ¿Estamos de acuerdo? Se los puse en pantalla para que lo vean claro. 285 5204. Lo voy a anotar por las dudas que ustedes me lo pregunten. ¿Estamos de acuerdo? Si ustedes abren la pantalla y se van le va a pedir ese código, denme 2 segundos porque yo lo quiero también abrir, que yo lo tengo ya abierto. Les va a aparecer una pregunta que dice que cómo ustedes se dieron cuenta de quién ganó. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces ahí hay varias opciones. Entonces las opciones dicen, sume la cantidad de goles, bueno, ustedes las contestan y yo las voy viendo en pantalla. Entonces yo quiero saber si me han votado 3 personas mínimo, así que por favor me votan todos los chicos. Todos deberían estar al tanto de quién ganó.
Pueden votar más de una, ¿eh? Tengo ahí varios, ¿no? Algunos dicen que sumó los goles y dijo quién ganó, otros dicen que había utilizado otro método, muchos dicen que calcularon la diferencia de goles y después lo sumé. Acá tengo dos hinchas del Glorioso Rojo, 3 hinchas del Glorioso Rojo, o sea que bueno, no sé, ustedes se darán cuenta, ¿no? Bueno, la idea es la siguiente, chicos, al margen de esto para que nos entretengamos un poco. Lo que yo les quiero mostrar es que esto se puede tomar como decisión de distintas maneras. O sea, el que miró esto seguramente que había mirado los goles y podría haber sacado, digamos, una de las versiones era sacar acá 5 goles en total contra 4, y la idea es que el campeonato acá en el Malvinas lo hubiera ganado el Barcelona, ¿está bien? Esa hubiera sido una de las opciones. Ahora, otra de las opciones, fíjense que ya sabiendo que este es el ganador, hubiera sido comparar el Barcelona versus el Real Madrid, o comparar, ahí lo tapa mi cara, no sé, en el caso de ustedes, el Real Madrid versus el Barcelona, o sea, hacer la diferencia de goles. La idea es que la diferencia de goles se hace de una manera o de otra, es decir, se toma al Barcelona, los goles del Barcelona, y a él se le restan los de Real Madrid, o se toman los de Real Madrid y se restan los del Barcelona. Entonces, si hacen el primer método, es decir, si toman el Barcelona y le restan el Real Madrid, en el primer momento el Barcelona perdió por 1 contra el Real Madrid. En el segundo estamos en 0 porque salió empate, y el tercero le ganó por 3. En definitiva, el Barcelona ganó por 2 goles al Real Madrid. Esa es la cuenta que deberían haber hecho los que hicieron por diferencia de goles. Si hacen el caso al revés, que a mí me va a salir tapado por la, no sé cómo lo ven ustedes, pero me va a salir tapado. La idea es que si hubieran hecho el Real Madrid menos el Barcelona, toman los 2 goles y le restan 1, me va a quedar 1 positivo, ¿está bien? Después fíjense que me hubiera quedado el 0, y después me queda 1 menos 4, me va a quedar menos 3. Resultado final, y ese sí debería ponerlo allá abajo, es un menos 2, con lo cual me está diciendo, si yo leo esto, que como primero puse al Real Madrid, el Real Madrid perdió contra el Barcelona por 2 goles. La idea es que ustedes lo hagan como lo hagan, siempre va a terminar saliendo ganador, en este caso, el Barcelona. Y miren lo que estamos haciendo nosotros. Cuando nosotros comparamos al Barcelona por sí solo y vemos su evolución, lo que estamos analizando es como el flujo de caja del Barcelona. Y cuando estamos calculando los goles del Real Madrid, estamos analizando el flujo de caja del Real Madrid. O sea, cuando hacemos la suma de goles del Barcelona, por un lado, y la suma de goles del Real Madrid, yo no sé, cuando calculo los goles totales que hizo el Barcelona, que ya no me acuerdo cuántos son 6 goles en total y el otro hizo 4, para tenerlos en mente. Cuando yo calculo los 6 goles del Barcelona, yo no puedo decir si es ganador o no, a no ser que yo sepa cuántos goles hizo el Real Madrid. O sea, si yo tengo los flujos de caja, yo necesito saber cómo son los 2 flujos de caja para saber cuál ganó. Eso es lo que yo les quiero decir. En evaluación de proyectos, muchas veces lo que se hace es plantear el flujo de caja del Barcelona, y a ese dice, como hizo 6 goles, estamos fantásticos. No, ¿cómo si hizo 6 goles, estamos fantásticos? Y si el otro equipo hubiera hecho 10 goles, qué fantástico estamos. Entonces, la idea es que en estos casos, cuando hacemos flujos de caja, tenemos que comparar. Cuando nosotros aplicamos el otro método, o sea, Barcelona menos Real Madrid, diferencia de goles, eso se llama flujo de beneficios y costos. Y en este caso, como yo al Barcelona le puse que es el con proyecto, yo lo que estaría comparando es el con proyecto versus el sin proyecto. Cuando eso me da positivo, que sería el resultado final que me dio recién, lo que tengo que hacer es quedarme con lo que está antes del versus. O sea, lo mejor es lo que está antes del versus, porque los beneficios le ganaron a los costos. O sea, los goles a favor le ganaron a los goles en contra. Y cuando hago el revés, cuando yo tengo el Real Madrid versus el Barcelona, lo que estoy haciendo es el flujo de beneficios y costos al revés, el sin proyecto versus el con proyecto.
Y eso, si he hecho la misma cuenta, me va a dar negativo. Y si es negativo, cuando yo leo ese negativo de acá abajo, lo que tengo que elegir es lo que está después del versus. Y lo que está después del versus, en este caso particular, es el Barcelona. Entonces, lo que les quiero decir yo, este de acá abajo positivo o este de acá abajo negativo, es un indicador de rentabilidad que por sí solo me sirve para tomar la decisión. Pero cuando yo lo lea, tengo que tener claro cuál fue el flujo diferencia que le dio origen. Porque si es positivo me voy a quedar con el antes del versus de ese flujo diferencia, y si es negativo me voy a quedar con lo que está después del versus del flujo diferencia. Cuando nosotros hacemos evaluación de proyectos, en general el flujo diferencia lo planteamos hacer con proyecto versus no hacer sin proyecto. Pero nadie nos dice, eso es por convención, nadie nos dice que podríamos haberlo hecho al revés, siempre y cuando después el resultado también lo leamos al revés. ¿Se entendió? Sí, sí, quedó claro. ¿Quedó claro? Bueno, así que cuando hablemos de flujos de beneficio y costo, yo acá le voy a decir, estamos comparando al Barcelona con el Real Madrid, y si en realidad en esa comparación lo que estoy diciendo es que este resultado es positivo, estoy diciendo que los beneficios del Barcelona son mayores que los costos del Barcelona. ¿Y eso qué quiere decir? Cuando yo digo los beneficios del Barcelona es porque lo estoy comparando contra el Real Madrid. ¿Se entiende? Cuando yo digo los beneficios del proyecto es porque lo estoy comparando contra la situación sin proyecto. ¿Ha quedado claro hasta ahí? Sí, le haría una consulta. Esto no me quedó claro en qué entra. ¿En la evaluación económica pura sería? Esto entra en la evaluación económica pura y en la evaluación económica financiera. Las dos. En las dos se arman de la misma forma. La diferencia, es buena la pregunta, porque la diferencia que vas a tener es que en la evaluación económica financiera, dentro de estos ingresos y egresos de la situación con proyecto, vas a tener que poner todo lo relacionado con el préstamo. Por ejemplo, los ingresos de plata que te dan vía préstamo y los pagos de las cuotas cuando vos vas a devolver el préstamo. Esa es la única diferencia. Vas a tener que agregar los efectos del préstamo, pero se arma de la misma forma. ¿Quién me preguntó, Nicolás? Sí, sí. Entonces, Perfecto, en ese gracias. sentido, lo que te va a diferir es el hecho de que acá vas a tener que meterle el préstamo en una y en la otra no. Pero el armado del flujo, en los dos se arma por diferencia respecto a la situación sin proyecto. Lo que sí vamos a ver más adelante, Nicolás, es que hay veces que el préstamo va acá en la situación con proyecto, pero también va acá en la situación sin proyecto. Entonces, en ese sentido, vamos a ver, pero eso viene más adelante, ¿está bien? Pero esa es la diferencia. El armado es siempre en evaluación económica, el flujo es un flujo diferencia. Por ahora, acordate de que si no incluye préstamos, se llama pura, y si incluye préstamos, se llama económica financiera. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo, quedó claro. Muchas Quedó gracias. claro. Entonces, fíjense, hablamos de los tres verbos, identificación, medición y valoración de cada concepto. Entonces acá, si ustedes miran, yo he hecho mucho énfasis de que lo que entra en una evaluación de proyecto es lo diferente entre la situación con y sin proyecto. ¿Estamos de acuerdo o no? Ya enseguida voy a hacer un corte. Y fíjense que acá entra a tallar una palabra, que es una palabra esencial en evaluación de proyecto, que es relevante, económico o de oportunidad. Yo siempre le pongo todas las palabras con las que se van a encontrar en los libros. ¿Qué quiere decir? Los relevantes son los que inclinan la balanza, por eso le he puesto acá una balanza inclinada hacia un lado o hacia el otro, que inclinan la balanza hacia que se tome o no se tome una determinada decisión. O sea, los relevantes son los que marcan la diferencia, los que ocurren en una situación y no ocurren en la otra. En cambio, los irrelevantes son los que ocurren de todos modos, o los que no ocurren, como les dije recién, en ningún caso. Para que un elemento sea relevante, debe aparecer en esa diferencia, o sea, debe surgir de la comparación de estas dos situaciones, y debe quedar, cuando yo haga la diferencia de los flujos de caja, debe quedar, ¿está bien? Por eso fíjense que yo recién les puse un empate, porque el empate, si ese partido no se hubiera jugado, igual hubiera ganado el Barcelona, porque ese empate en realidad sacó un gol uno, un gol otro,
no hizo a la diferencia hacia dónde se inclinaba la balanza, ¿está bien? Entonces miren acá, para que un flujo sea relevante debe cumplir dos cosas, una que sea líquido y otro que sea futuro. El líquido está relacionado con el cash, digamos, el percibido, ingresos y egresos efectivos. Un flujo de beneficio y costo es la diferencia de dos flujos de caja, y los flujos de caja se componen por ingresos y egresos efectivos. Por lo tanto, un flujo de beneficio y costo está compuesto por ingresos y egresos efectivos. No queda otra. El segundo aspecto es que el flujo tiene que ser futuro. ¿Qué quiere decir futuro? Que todo lo que ya sucedió, lo histórico, lo enterrado, lo hundido, todas esas palabras se utilizan, no tiene relevancia. Yo acá ya no me da porque va a quedar grabado, pero la idea es, chicos, que lo que pasó, pasó entre tú y yo. Esa canción viene al dedillo acá, yo la canto en clase física, pero acá ya no me animo. Entonces, ustedes piensen en lo siguiente, todo lo que pasó, pasó, ya no lo podemos revertir. Lo que podemos hacer es mirar de acá en adelante y tomar la decisión de acá en adelante. Entonces, eso es un poco lo que nosotros vamos a ver. El hecho de que el flujo sea líquido y que está relacionado con el criterio del percibido, fíjense que es que nosotros registramos la cosa cuando efectivamente pagamos o cuando efectivamente cobramos. Y esto nos hace la diferencia con el criterio contable. Porque en la contabilidad las cosas se registran por el devengado. En cambio nosotros en el económico la registramos por el percibido. Fíjense, cuando nosotros, por ejemplo, tenemos que registrar una venta en la contabilidad, la venta se registra en el momento en que se factura. Yo hago la venta, la facturo hoy, me la van a pagar dentro de un mes. Digamos, la venta queda registrada en la contabilidad hoy, como que la hice hoy, independientemente de cuándo se cobre. El día que se cobre, se registra el cobro de esa venta. Pero desde el punto de vista de la contabilidad, la venta en sí queda registrada en el momento que se realiza la venta. O sea, que se factura la venta. Mientras que desde el punto de vista del proyecto, la registración de esa venta que se está cobrando al mes es la registración de la plata que ingresa al mes. Es como que esa venta se realizara al mes, porque nosotros la efectivizamos al mes y nuestro registro es por el efectivo. Y esta diferencia, ¿por qué es importante? Porque nuestra información en muchas ocasiones proviene de la contabilidad. Entonces la información contable es buena, la tenemos que tomar con pinzas en el sentido de que si el devengado y el percibido no coinciden, deberíamos transformarla. Si nosotros estamos vendiendo al contado no vamos a tener problemas, pero si vendemos al plazo, la contabilidad nos va a estar registrando ventas en el momento en que ocurre y no en el momento donde se cobran. Entonces nosotros tenemos que tomar las ventas en el momento donde efectivamente se cobran. Y un punto importante, y acá les voy a dejar después un cortecito, es que hay una diferencia sustancial entre lo que se considera como depreciación contable y lo que se considera depreciación económica. No está bien dicho depreciación económica, por eso lo he puesto entre comillas, porque es como para hacer el paralelo. Pero la idea es que la depreciación contable es una forma que tiene la contabilidad de ir registrando el desgaste de los bienes. Se registra a través de las amortizaciones acumuladas, de las amortizaciones o de las depreciaciones acumuladas. Y cuando se registran estas amortizaciones, amortizaciones o depreciaciones, cuando se registran estas amortizaciones o estas depreciaciones, se calculan en función del valor de la compra. Si yo compré una máquina que se puede depreciar en 10 años, el valor de la máquina es de 2.000, puedo depreciar 200 pesos por año. Eso es lo que me dice la contabilidad. Ahora, lo que ocurre desde el punto de vista económico es que nosotros siempre tenemos que tener en claro que nuestros registros es por plata que entre, por plata que sale. Y en realidad, ¿cuándo sale plata? En el caso de la máquina, cuando compramos la máquina, cuando salen los 2.000 pesos. ¿Y por qué el concepto vuelve a entrar plata por la máquina? Es por el momento en donde se puede llegar a vender la máquina. Si esa máquina físicamente va a durar 10 años, estamos evaluando un proyecto de 10 años, nosotros lo que tenemos que estimar que a los 10 años vamos a contar con una máquina que se va a poder vender a X valor, que por ahí no tiene nada que ver
con el valor al que lo compramos, sino que vamos a tener que considerar el valor a que lo podamos vender. En este momento seguramente que a usted se le cruza el tema de la inflación, por ahora se los voy a bloquear. El tema de la inflación está congelado, son los únicos precios congelados que vamos a tener por el momento, porque la idea es que nosotros primero vamos a aprender a hablar de flujo sin inflación y después le vamos a meter la inflación. Si no sabemos armar flujo sin inflación, imagínense con inflación. Entonces, de alguna manera, no estén pensando que el valor de la venta de la máquina va a aumentar porque hay inflación, sino que si estuviéramos en un contexto no inflacionario y compramos la máquina en 2000, probablemente esa máquina tenga un valor residual, un valor de uso al que la podamos vender al cabo de 10 años, que puede ser, por ejemplo, 50 pesos. Entonces, habrá que ver cómo estimar ese valor residual de la máquina, que no tiene nada que ver con el valor contable, porque a los 10 años en la contabilidad la máquina va a valer cero si se amortiza en 10 años. ¿Está bien? Entonces, esa es una diferencia que tenemos que tener en claro y que lo vamos a tener que tener siempre presente. Muchas veces está el tema este de la depreciación contable, si va o no en los flujos de proyectos. Sobre esto yo voy a volver varias veces. Y en realidad, siempre que ustedes tengan dudas respecto de si un concepto va en un flujo de proyecto, la pregunta es, ¿genera plata que entra o genera plata que sale? Bueno, ahí va, pero si no, no va. La amortización anual que permite registrar la contabilidad no genera salida de dinero ni entrada de dinero, por lo tanto, no forma parte de un flujo tanto de caja como un flujo económico de un proyecto. ¿Se entendió? Sí, sí, quedó claro. ¿Se entendió, chicos? Sí, se entendió. Bueno, Profe, ¿me puse una pregunta? sí, por eso estoy. Muchas veces yo he visto que las amortizaciones siempre las suman como al proyecto, al flujo. Exactamente, Me me surgió una encantó esa duda. pregunta. Bueno, porque en realidad vamos a ver, y eso yo se lo estoy dando desde hace 2 o 3 años en la materia, que hay dos formas de armar un flujo. Los flujos se arman en forma directa, que es la que yo les voy a enseñar, o en forma indirecta. La forma indirecta es la que sea cuando vos armas el flujo a partir del estado de resultados. Entonces, a partir del estado de resultados, vos lo que haces es tomar el estado de resultados y desentenderte de todas aquellas cosas que aparecen en el estado de resultados, pero que no debieran ir al flujo, porque vos estás construyendo el flujo a partir de un elemento que está armado. Entonces, de ese elemento armado hay cosas que te sirven y cosas que no te sirven. Entonces, ¿qué es lo que te sucede? Vos tomás el estado de resultados y, por ejemplo, una de las cosas que están restadas son las amortizaciones. Entonces, como esas amortizaciones no deberían estar restadas en un flujo, lo que se hace es sumarlas para contrarrestar el hecho de que partiste de un lugar en donde estaban restadas. No sé si ahí me explico. Entonces, la vas a ver restada y después la vas a ver sumadas. Pero en el fondo es para eliminarlas. ¿Me entendés? Entonces, dado eso, por eso digo, después voy a volver, porque seguramente que esa es una de las cosas que siempre se plantea. Yo me acuerdo, tuve un curso en un abogado que me decía, pero no, yo los he visto, yo los he visto, yo los he visto. Entonces, bueno, hasta que yo no les mostré que en realidad se partía de un estado que tenía las amortizaciones restadas y que vos se las tenías que sumar para que hacerlas desaparecer, por eso vos las has visto sumadas. ¿Quién me preguntó? ¿Quién me preguntó? ¿Quién me preguntó eso? Hey, hey. ¿Te están escuchando? Sí, Sí, profe, sí, se se escucha. escucha bien. No sé quién me No, preguntó. Agustín se llama No, quien no sé. preguntó, pero Agustín, ¿qué se me durmió Agustín? ¿No le gustó la respuesta mía? Profe, yo no ¿Qué tengo pasó, buen Agustín? internet. Ah, No, Emiliano. Emiliano, ¿qué pasó? Ah, bueno, Emiliano, claro, sos vos. Es por eso, Menos mal. es Claro, por eso, porque, Emiliano, porque él es de las áreas de la contabilidad, entonces ese está buena la pregunta. Porque en realidad vos lo que estás partiendo, Emiliano, es ya vas a ver, vamos a ver de que se puede llegar al flujo a partir del estado de resultados. Y en ese caso vas a tener, como van a estar restadas en el estado de resultados, la vas a tener que sumar para contrarrestarla. Por eso vos lo has visto. Pero nada más
porque estás, digamos, yo siempre pienso que cuando vos construís el flujo del estado de resultado, como comprarte una casa y a partir de esa casa querer hacer la casa de tus sueños. Entonces, vos lo que pensás es que en esa casa hay paredes que te sobran, paredes que te faltan, ventanas que te sobran, ventanas que te faltan, entonces te empezás a deshacer de las que te sobran y le empezás a agregar las que te faltan porque tenés que llegar al flujo. Bueno, eso es lo que se hace cuando uno arma el flujo del estado de resultado. Hay cosas que te sobran y hay cosas que te faltan. Las que te sobran te las tenés que sacar de encima y las que te faltan las tenés que agregar. Una de las que te sobran son las amortizaciones que van restadas, entonces la forma de sacártelas de encima es sumarlas. Por eso las has visto en el flujo, las has visto restadas y las has visto sumadas. Entonces terminan apareciendo en el flujo. Vos decís, pucha, pero ¿cómo? Si a mí me habían dicho que en el flujo no tenían que ir las amortizaciones. Y nada más que es por eso, para sacarte de encima una pared que vos no querías. No sé si con Excelente, eso estoy profe. siendo clara. Sí, sí, profe. Muchísimas gracias. Ese es, digamos, el paralelismo que les hago yo para que ustedes lo entiendan. ¿Se entendió? Sí, sí, profe. Buenísimo. Bueno, entonces hagamos una cosa. Como seguramente ustedes se han recansado y yo me he recansado, tomémonos unos 15 minutitos y después vamos a hacer una media horita para hacer el cierre de la clase. ¿Les parece? 5:30, yo retomo. Perfecto. Ok, profe. Bueno, muy bien. Voy a ponerles mute un ratito y ya enseguida el retomo. Bueno, entonces voy a poner a grabar. Y antes que nada, como yo les había la otra vez mostrado unos videitos, le quería pasar el de ella. Se dejó de escuchar. Ay, ¿en serio? Ahí está. Ahí. No sé si le pasó al resto, pero a mí como que se me cortó. Igual creo que era porque no estaba hablando. ¿Se escucha? Porque Sí, se escucha. a ver, espérense, lo voy a poner al principio. Ahí. Profe, no está compartiendo. ¿No? Espera. Ay, ay, ay. Ah, no estoy compartiendo, ese es otro detalle. Bueno, espérate, sí, tenés razón. Ahí. Menos mal que los tengo ustedes, porque si no, no sé qué pasaría. A ver, ahí.
No se escucha, profe. Oh. Nada. Pucha, le puse Nada, compartir. profe. No, nada. Nada. No, profe. Les había puesto compartir compartir como me dijeron el otro día, ¿se acuerdan que lo compartimos bien? Pero bueno, no importa, ¿no? Entonces se los voy a hacer escuchar la próxima vez porque me gusta, digamos, de que primero que además le he hecho hacer videos a la gente, entonces lo quiero pasar porque si no un bochorno. Pero bueno, ya se los voy a compartir bien, por ahí lo ponemos mañana desde el principio. Bueno, sigamos, así a mí sí me escuchan. Sí, a usted sí. Sí, Bueno, sí, sí. fantástico, fantástico, eso es lo importante. Entonces, fíjense, yo lo que le decía es, primero lo que tenemos que saber es que el flujo tiene que ser líquido, el criterio es el criterio del percibido, y lo otro que dijimos es que el criterio tenía que ser un criterio de futuro. Yo tengo que mirar de acá en más lo que va a suceder, y eso hay una palabra en economía que nosotros la usamos mucho, que es la palabra de evitable o inevitable. Es decir, cuando nosotros hablamos de los ingresos y egresos que conforman los flujos de caja y a su vez después van a conformar los de beneficios y costos, fíjense que tienen que ser generados en el futuro, pero que sean evitables. Es decir, por ejemplo, si yo ya he comprado una máquina y estoy pagando las cuotas de esa máquina, esas cuotas las voy a tener que pagar, haga o no haga el proyecto, porque en realidad es una deuda ya contraída, o sea que es inevitable. Cuando nosotros hablamos de relevancia, es lo que se puede evitar. Y eso va a depender de la decisión que uno va a tomar. Por ejemplo, como he puesto ahí, al momento de la cosecha, uno lo que tiene que tener en cuenta son los costos de la cosecha y el precio al que va a vender el bien agrícola, pero todo aquello que incurrió para plantar, los costos que incurrimos en plantar, por ejemplo, tomates o cebollas o lo que sea, ya son costos que son inevitables, son costos pasados, costos que ya no podemos revertir, pero sí lo que pasa de ahora en más. La decisión al futuro sí se puede cambiar. Entonces, lo que es inevitable es lo que va a ocurrir en el futuro y que no se puede evitar, porque eso también, como el caso de la cuota, si yo ya me comprometí a pagarla, me comprometí, y haga lo que haga, por ejemplo, la venda a la máquina que ya compré al contado, la venda en cuotas o la regale, cuotas que yo estoy pagando de la máquina ya son inevitables, por más que sea futuro. Y lo otro que hay que tener en consideración es que lo inevitable también es lo que está al futuro y que, digamos, cosas que ya pasaron, que son hundidos, que son enterrados, ya no se tienen que tener en cuenta, por lo menos en esa decisión adoptada. Entonces, al momento de la cosecha no se tiene que tener en cuenta todo lo que sea relacionado con la siembra. Yo, por el momento, me he tomado la atribución de tomar unos numeritos muy sencillos, después van a ver que los numeritos no se hacen así como los estoy poniendo acá, para mostrarle el tema del costo hundido o el costo enterrado. Entonces, supónganse que yo he estado calculando los costos de producir y vender tomate, y en esos costos los he calculado, supónganse que bien, después vamos a ver cómo se calculan bien, hemos considerado el gasto de laboreo de la tierra, los gastos operativos anuales y los gastos de cosecha. Y hemos llegado a la conclusión de que en realidad el total de gastos ascienden a 3.000 pesos, 800 de laboreo, 1.200 de gastos operativos anuales y los gastos de cosecha de 1.000. Entonces esos 3.000, que son en términos de costos, me están dando una pauta de a cuánto mínimamente yo debería vender los tomates. O sea, si yo no los vendo en 3.000, salgo perdiendo. Entonces, una de las cosas que yo tengo que analizar cuando voy a plantar los tomates es si por esos tomates me van a dar 3.000, más de 3.000 o menos de 3.000. Si me dan más de 3.000, planto los tomates. Si me dan menos de 3.000, no los planto, y si me dan 3.000, bueno, tomaré una decisión, estoy indiferente entre plantar o no plantar. Ahora supónganse que ha pasado el tiempo y estamos en el momento de la cosecha, y cuando voy a mirar el valor que me dan por los tomates, que yo esperaba que como mínimo me dieran 3.000, me dan 1.400. Entonces yo ahí no me puedo poner a pensar, y mirá, yo incurrí en los costos de los almácigos, de los tomates, en plantar los tomates, etcétera, tanta plata. Sino lo que yo tengo que decir es, de ahora en más, es una decisión como de cortísimo plazo. ¿Qué puedo hacer con estos tomates? Y básicamente lo que tengo que analizar es si los cosecho o no los cosecho. Es decir, si me conviene o no cosechar.
Los costos ya en los que incurrí son inevitables, están enterrados, hundidos, coseche o no coseche, el costo de los almácigos, de haber plantado los tomates ya está. Lo que puedo hacer es mirar los que todavía no están enterrados, y los que todavía no están enterrados son el costo de la cosecha y en realidad el costo de la venta de los tomates. En este caso, para decidir si cosechar o no cosechar, lo que tendría que comparar es el costo de la cosecha, que si sigue siendo en este momento de 1.000 pesos, serán esos los que tengo que tomar en consideración, y los ingresos que me genera en este momento la actividad, que van a ser 1.400. Entonces, fíjense que por cosechar logro recuperar 400 del total de costos. La idea es la siguiente, chicos. Si ustedes han incurrido en 3.000 pesos de costos, ¿no es cierto? Esa es la cuenta que uno va a terminar haciendo. Y de esos 3.000 pesos, en realidad deciden vender los tomates, van a tener 3.000 menos 1.400. Y eso les da un total de 1.600 de pérdida. O sea, no han recuperado costos por 1.600. Mientras que en realidad, si no cosechan, fíjense que lo que va a suceder es que van a tener costos por 2.000. Porque van a tener, me voy a volver hacia atrás para que lo vean físicamente, van a tener los 800 de laboreo y los 1.200, eso le suman 2.000. Entonces, en este caso, o tienen un costo neto de 1.600, es decir, pierden 1.600, o pierden 2.000. Ustedes van a decir, y bueno, Claudia, pero en los dos casos pierdo. Sí, pero muchas veces perder lo menos posible también es un buen proyecto. O sea, cuando ya uno va a perder, lo que tiene que apostar es a perder lo menos posible. Entonces, esta decisión que permite concentrarse en lo que es evitable aún, que es el costo de cosechar y los ingresos por la venta de la actividad, lo que te hace es mirar, digamos, ese análisis particular y en este caso, si estás perdiendo, con este proyecto y esta decisión de cosechar, vas a perder lo menos posible. ¿Se entendió? Nicolás. Sí, quedó claro. ¿Se entendió, chicos? Sí. O sea, lo que les quiero decir acá es que yo podría hacer la cuenta de cuánto pierdo en un caso, cuánto pierdo en el otro y elegir la mejor opción. Cuánto pierdo en un caso, cuánto pierdo en el otro sería mirar los flujos de caja. Lo que estamos haciendo nosotros con evaluación de proyectos es concentrarnos en la diferencia. Aquello que ocurre en una situación y no ocurre en la otra. Si cosecho, y tengo que poner el dinero para cosechar. Y además puedo vender los tomates. Si no cosecho, ninguno de esos dos elementos está. Los otros dos elementos, los costos de laboreo, los costos varios, están en los dos. Entonces, cuando yo hago la diferencia, planteo flujo de beneficio y costo, esos elementos desaparecen en la decisión. Eso es lo que estoy haciendo simplemente. Entonces, si se entendió, sigamos. Una vez que yo identifiqué lo que tiene que ir en un flujo, lo tengo que cuantificar. Y eso es ponerlos en valores, digamos, de unidades. Por ejemplo, unidades de beneficios o unidades de costos, que pueden ser número de productos adicionales que voy a vender, número de máquinas que puedo vender porque ya están en desuso, metros cuadrados que tengo que construir, metros cuadrados que puedo liberar, número de horas hombres que tengo que contratar adicionalmente, número de equipos que voy a liberar. Todos estos son los elementos. Entonces, una vez que yo los cuantifico, ahí entra la valoración. Y en la valoración, ustedes han escuchado miles de veces en la microeconomía y muchas veces en proyectos, el término de costo de oportunidad. Cuando uno valora un recurso, ya sea de beneficio o de costo, en realidad nosotros en esa valoración lo que tenemos que hacer es considerar el costo de oportunidad de los elementos. Y ese costo se define como lo que se pierde por no usar ese recurso y fíjense que está en mayúscula, la mejor alternativa disponible fuera del proyecto o la mejor alternativa dejada de lado. Si nosotros empleamos este tractor en el proyecto, ¿qué dejamos de lado por meterlo en el proyecto? ¿Qué podríamos hacer con este tractor? ¿O qué podríamos hacer con este dinero? ¿O qué podríamos hacer con esta casa o con mi tiempo? Eso es lo que nosotros estamos analizando.
Para hacer el tema del costo de oportunidad, que así uno tiene que valorar, también hay que tener en cuenta que, yo no sé, en los libros de micro siempre se habla de costo de oportunidad, pero también habría que hablar de beneficio de oportunidad. Porque muchas veces nosotros estamos pensando en qué pasa si empleamos un recurso en un proyecto y no lo podemos usar en una alternativa. Pero hay veces que los proyectos nos liberan recursos. Entonces, en realidad, ahí cuando el proyecto te libera recursos, por ejemplo, te deja de usar determinados insumos y esos quedan liberados, habría que hablar de beneficio de oportunidad, porque eso es un beneficio asociado al proyecto. Y esos insumos que quedan liberados también, con la misma idea, deberían ir a aplicarse a la mejor alternativa de aplicación fuera del proyecto. Entonces, así como hablamos de costo de oportunidad, en evaluación de proyectos también deberíamos incluir el tema de beneficio de oportunidad, solamente que tienen la misma connotación, solamente que hablamos de costo de oportunidad cuando empleamos un recurso en el proyecto y hablamos de beneficio de oportunidad cuando lo desempleamos o cuando liberamos un recurso a partir de un proyecto. No sé si está claro. Sí, Sí, profe. queda claro. Perfecto. Fíjense que muchas veces cuando nosotros hablamos de la valoración, nosotros acá tenemos que empezar con el tema de los factores productivos, tanto que empleamos como liberamos, ¿no es cierto? Y ahí voy a pensar en los que empleamos, para hacerlo más fácil en esto que les estoy diciendo. Fíjense que yo acá he clasificado los factores productivos en propios y ajenos. Esta clasificación de propios y ajenos es una clasificación ex ante del proyecto. Es decir, cuando yo estoy al momento de la evaluación, clasifico los factores productivos que voy a involucrar en el proyecto en propios y ajenos. Son propios aquellos que son de mi propiedad en ese momento. Y son ajenos, parece tonto estos, aquellos que voy a tener que salir a comprar si es que hago el proyecto. Es decir, si yo, por ejemplo, en el proyecto pondría mi tiempo, o sea, me voy a tener que dedicar yo a la cabeza del proyecto poniendo algunas horas mías en el proyecto. O tengo una máquina que en este momento ya la tengo comprada y si hago el proyecto la pondría a trabajar en el proyecto. O el proyecto lo desarrollaría en un terreno propio. O también involucraría mi dinero en el proyecto. Eso al momento de la evaluación ya son propios, ya son míos. En cambio, digamos, hay veces que uno tiene que salir a comprar cosas para desarrollar un proyecto, una tierra para plantar, un edificio para poner una fábrica, una maquinaria para poder, digamos, tener una línea de procesamiento, etcétera, etcétera, o contratar mano de obra ajena, o salir a pedir dinero ajeno. Y en ese caso son factores productivos que a ese momento son ajenos. Les digo esta clasificación porque una vez que yo ya los compré, ya pasan a ser propios, ¿no es cierto? Pero al momento de la evaluación se puede hacer esta clasificación. En general, los que me dan más dolores de cabeza para evaluarlos y donde se suelen cometer más errores son en los factores productivos propios, porque ahí yo tengo que estar pensando, si no lo pongo en el proyecto, ¿dónde lo podría poner fuera del proyecto? En cambio, en el caso de los ajenos, es más concreto, porque el mercado ya lo que me está diciendo a qué valor yo los debería colocar. O sea, si yo voy a tener que comprar una tierra para desarrollar el proyecto, bueno, ¿cuánto me sale la hectárea de tierra donde yo quiero desarrollar el proyecto? ¿Cuántas hectáreas voy a tener que comprar? Y yo ya tengo el cálculo de la inversión. En cambio, si la tierra yo ya la tengo que estar pensando, bueno, a ver, si la pongo en el proyecto no puedo venderla, entonces, ¿a qué valor la vendería? Y bueno, tendría que salir a buscar un martillero a ver que me diga qué valor podría vender la tierra. Es como un poquitito más trabajoso en ese sentido. Y sí, pero también la tierra se puede arrendar. Ah, bueno, mira, está la opción de venderla o está la opción de arrendarla. ¿Cuál es la mejor colocación de la tierra fuera del proyecto? Entonces, como que ya el panorama de los factores propios se hace un poquitito más difícil. Nosotros lo vamos a trabajar a los dos, pero van a ver que la parte de los ajenos es más fácil de valorizar que los propios. Nada más que eso por el momento. Ahora, piensen en lo siguiente, vamos a los propios que son los que más trabajo nos dan. Supóngase que nosotros vamos a trabajar con un proyecto de producción y venta de los tomates, y de esta producción de venta de tomates la podríamos aplicar a la producción y la venta de los tomates en una tierra que ya tenemos, que es propia. Entonces, en ese caso, ¿cómo se hace para determinar el costo de oportunidad de una tierra propia?
Lo que habría que hacer ahí es un listado de las alternativas de uso de ese factor fuera del proyecto, porque nosotros tenemos que, para ver el costo de oportunidad, saber cuál es el mejor uso del factor fuera del proyecto. Y ahí tendríamos que empezar a hacer un listado, como el que yo he puesto acá, que dice, por ejemplo, se podría dar la tierra en alquiler, se podría vender la tierra, se podría utilizarla en otros proyectos productivos, porque yo estoy pensando en plantar tomate, ¿por qué no plantar cebolla, papa, ajo, lo que fuera? Y así podríamos seguir con un listado de nunca acabar. De estos usos, hay dos tipos de usos. Uno que son los usos que se llaman productivos, que son los que aparecen acá abajo, donde he puesto plantar cebolla, papa, ajo, lo que ustedes quieran. Y los otros que son los no productivos, que son los dos de arriba. Entonces, lo que nosotros hacemos muchas veces para poder acotar el análisis, porque si no, nunca terminaríamos terminaríamos determinando el costo de oportunidad, es concentrarnos en las alternativas no productivas que tiene el factor propio que voy a usar en el proyecto. Estas alternativas no productivas son las que nos facilitan la búsqueda de información. Porque imagínense, si yo tuviera que decir si es mejor plantar tomate a plantar ajo o cebolla o papa, tendría que estar buscando información de cada una de estas plantaciones que son particulares de estas plantaciones. Sería como evaluar cada uno de los proyectos extra al plantar los tomates. Entonces uno dice, bueno, si yo no aplico la tierra a plantar tomates, ¿qué opciones no productivas enfrento? ¿La puedo arrendar? ¿La puedo vender hoy? Y entre esas dos, ¿cuál será la mejor? Entonces ya me concentro en buscar la mejor dentro de las opciones no productivas sobre las cuales tendré que buscar información, pero la información ya es más acotada. No sé si se entiende. Esto no quiere decir que en la teoría no habría que buscar hasta el mejor uso de la tierra. Pero vamos a la práctica. Entonces, una cosa es la teoría, donde habría que mirar todas las alternativas productivas y no productivas, y otra es la práctica, donde nos concentramos meramente en las opciones prácticas. Entonces, fíjense, nosotros nos vamos a quedar en ese caso con las opciones no productivas, que serían las de alquilarla y venderlas hoy. Nosotros lo que hacemos es determinar si en lugar de usar la tierra en el proyecto, entre venderla o alquilarla hoy, ¿cuál es lo mejor? Para poder hacerlo, lo que hay que hacer es comparar esas dos opciones con la del proyecto en el fondo, y por lo tanto vamos a tener que usar un mismo horizonte temporal. Si el proyecto dura 5 años, las otras dos opciones, que es alquilarla o venderla, también deberían tener un horizonte de 5 años para que sea una comparación válida. Sobre eso después yo voy a volver. Y después, ¿qué variables habrá que tener en cuenta? Hay variables que sean relevantes para alquilar o relevantes para vender. Por ejemplo, el valor del arriendo al que yo podría alcanzar, el valor de la venta de la tierra hoy, el valor de la venta de la tierra dentro de los 5 o 10 años que dura el proyecto, los impuestos inmobiliarios a los que estoy sujeta, los gastos de escrituración si las vendo, o algunas tasas que yo tengo que pagar si es que la alquilo. O sea, como ven, la información ya es más acotada que si uno tuviera que buscar información de cuánto me cuesta plantar papa, cuál es la venta de la papa, cuál es la venta de los ajos, y bueno, una serie de información que sería una cuestión, como les decía recién, de nunca acabar. Entonces, una vez que yo tenga esta información, ¿qué es lo que voy a tener que hacer? Determinar el mejor uso fuera del proyecto. Después vamos a ver cómo. Y si ese mejor uso fuera, por ejemplo, entre arrendar y vender, el mejor uso es vender hoy, el costo de oportunidad va a venir dado, y así lo voy a tener que colocar en el proyecto, por lo que se pierde al usar la tierra en el proyecto en lugar de venderla hoy. Y si el mejor uso es la de alquilar, lo que vamos a tener que registrar cuando metamos la tierra nuestra en el proyecto es lo que perdemos por no poderla alquilar. Y ahí después más adelante vamos a ver
si el valor de la venta de la tierra al final, no hoy, sino al final del proyecto, tiene relevancia en esta decisión o no la tiene, y vamos a ver cuándo es relevante colocarlo en el flujo del proyecto y cuándo no, o si es relevante siempre y si no es relevante siempre. Eso lo vamos a ir viendo de a poco cuando veamos esto de los factores productivos propios. ¿Hasta acá se entendió? Sí, sí, está muy claro. Perfecto. Ahora, otro de los factores productivos propios que nosotros vemos es el tema del tiempo que el empresario dedica a la actividad. Entonces ahí nosotros lo que tendríamos que analizar es, por ejemplo, si el señor va a realizar el proyecto y eso le implica a él un abandono total de otra actividad, o si el abandono va a ser solo parcial. En este sentido, si el abandono es total, nosotros vamos a tener que poner como costo de oportunidad de lo que este señor deja por ahora dedicarse al proyecto, que es el hecho de ganar el ingreso total que genera la otra actividad. En cambio, si el abandono es parcial, solamente pierde parte del ingreso. Entonces, el costo de emplear su tiempo en el proyecto es solamente el ingreso que él pierde por el hecho de reducir el trabajo en esa otra actividad. Estas cosas son las que vamos a tener que mirar en el momento de evaluar un proyecto. Y finalmente, fíjense, por ejemplo, acá está el tema del factor productivo ajeno, para que vean la diferencia, porque es más fácil, no tenemos que estar pensando en qué haríamos con este factor en otro lado, sino que, por ejemplo, si para realizar este proyecto de la producción y venta de los tomates necesitamos comprar una máquina, ahí nosotros lo que nos tenemos que concentrar es en las opciones de compra, si es que las hay. Entonces, por ahí podríamos pensar, y bueno, a ver, ¿qué pasa si la compramos al contado o qué pasa si las compramos en cuotas? Y si la mejor opción, que de nuevo vamos a tener que ver cómo definir la mejor opción, es comprar al contado, entonces lo que habrá que poner, digamos, en el flujo del proyecto relacionado con la máquina es el monto que hay que sacar de nuestro bolsillo para pagar en la máquina toda al contado. En cambio, si la tenemos que comprar en cuotas, lo que habrá que poner ahí es el monto de las cuotas de la máquina en el momento en donde tendríamos que pagar esas cuotas. Pero es más sencillo porque uno va, busca en el mercado cuánto sale esta máquina, en cuántas cuotas me la dan, después definiremos cuál es lo mejor y en función de eso veremos cómo la registramos. Pero no tenemos que estar pensando cuál es la mejor alternativa de colocación fuera del proyecto, sino cuánto sale esta máquina y a ver cómo la podemos comprar. Y trataremos de elegir la forma de pagarla lo más barato posible, porque la idea es que nosotros tenemos que maximizar los beneficios del proyecto, y para maximizarlo tratamos de achicar los costos y agrandar los beneficios. Entonces, una forma de achicar los costos es pagando de la forma más barata posible. ¿Se entendió? Sí, sí, quedó claro. Bueno, entonces, hasta acá llegamos el día de hoy. No quiero complicarlos con el tema del armado de flujo, ya eso concretamente lo vamos a ver el día de mañana y vamos a ver distintos tópicos que vamos a desarrollar en el armado de flujo, donde vamos a empezar siempre, son 10 ejercicios donde vamos viendo de a poquito complicaciones y vamos a ir empezando con ciertos supuestos, con casos más simples, lo vamos a ir levantando para ir avanzando en los casos más complejos, ¿no es cierto? De todos modos, empezamos con ciertos supuestos como, por ejemplo, que no hay inflación, o empezamos que no hay impuesto a las ganancias, y después le vamos agregando todos estos elementos. ¿Hasta ahí se entendió? Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, entonces, primero le voy a poner